personas al cierre de la primera temporada de Parley Lúdico. Hoy es un día muy especial, estamos muy contentos dentro de la empresa de la tripulación porque tuvimos una primera temporada bastante exitosa, hemos tenido muy buenos momentos. Hoy no deja de ser especial ya que hoy contamos con la participación de Nuria Guzmán, psicóloga y formadora en neurociencia y juego. ¿Cómo estás, Nuria? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días Buenas ahí. tardes, tengo entendido que allá son las 6 de la tarde, ¿no? Sí, sí. ¿Está muy bien, Nuria? Qué bueno. Hoy vamos a comenzar entonces hablando de, bueno, porque Nuria nos viene a conversar hoy día sobre la neuropsicología del juego. Nuria, tengo una pequeña actividad lúdica hoy día, es para más o menos ir rompiendo el hielo, para conocerte un poquito más, sobre Genial. todo las personas que te están mirando desde la página de la tripulación, la fanpage, además del canal de YouTube. Así que voy a presentarte unas tarjetas. Dame un minuto. Voy a compartir pantalla para que las puedas ver. Entonces, te presento este juego, Nuria. Dame un minuto, voy a verlo en grande aquí. Ujú. Puedes ver las tarjetas, ¿cierto? Sí, sí. Pone Ya. del eco al Lego, ¿no? Del ego al Lego. Estos son mis Ah, bloques. Estas tarjetas fueron creadas por Javier Russo, Celeste Benavides y Etienne Salamanca. Crearon este juego para rompehielos, como un warm-up, como un tipo de calentamiento para que personas puedan crear historias y a la vez conocerse. Entonces, la tarea de hoy, Nuria, es que elijas dos tarjetas. Tenemos tarjetas negras, celestes, unas que son más, perdón, son azules, otra celeste, amarilla y roja. vale. Esta de aquí, la celeste. La de abajito, la última, Sí, por ya, ejemplo. perfecto. Vamos con esta. Te toca la pregunta. Tengo talento especial para. ¿Para qué crees tú que tienes un talento innato? Pues, pues realmente para hacer jugar a la gente, porque todo el mundo me lo dice, que yo no soy buena jugadora, pero sí que hago jugar a la gente. Para jugar, soy jugona. Y de todas las edades, ¿no? Sí, con todas las edades, con todas las edades. Y luego otro es la creatividad, o sea, o la imaginación, más que la creatividad, la imaginación. Wow, muy Son las dos interesante. cosas que me acompañan. Sí. Volvamos a la otra entonces, para que escojas el segundo color. Vale, pues la rosa. Yo la veo rosa, no sé si es roja, Ya sé esa que de porque ahí. yo la veo media roja. Vamos con esta. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Ah, mi lugar favorito son los Pirineos, porque yo me crié en los Pirineos, que es una cordillera que hay en Cataluña, montaña, alta montaña, y nací ahí y todos los veranos pasábamos ahí, con lo cual pues a salvajada entre el bosque, los ríos, cogiendo cosas del bosque y, bueno, y mi imaginación volando por... Con lo cual cuando voy para allá me siento con muchísima energía. Necesito los árboles y vivo en un sitio donde no hay árboles. Claro, necesitas como ese cambio, ¿no? Ese cambio de espacio más Sí, natural. entonces el lugar favorito es un sitio que se llama Ribas de Freser, que está pues en los Pirineos, cerca Wow, del muy Valle bien. de Nuria, como mi nombre. Valle de Nuria. Sí, solamente Qué se bueno. puede acceder a Nuria con un trenecito, no puedes ir o andando, pero no llegan coches. No, claro, por supuesto. Y si quieres escoger otro color, adelante. Vale, pues el amarillo. ¿El amarillo? Sí, Vamos. Mis amigos dicen de mí. ¿Qué dicen de ti tus amigos? pues que soy muy despistada. Y es verdad, soy muy, muy, muy despistada. Eso es lo que dicen mis amigos de mí. Y Pero también durante... dicen que tengo imaginación. Ah, ya. Imaginación y despistada. Sí, sí. Interesante. Pero realmente soy muy despistada, es un problema, ¿eh? En mi vida. Es un problema, sí, lo es. Es un problema, claro. A mí me pasa, por ejemplo, de que durante el juego estoy muy concentrada, pero en mi día a día soy ser despistada. Me pasa más o menos ahí. Tengo como ese cambio entre que estoy la jugadora dentro del juego, pero fuera
No, me despisto mucho, me pasa exactamente lo mismo. Bueno, a mí me pasa en el juego y en la vida, ¿eh? Sí, exactamente. Exacto. Bueno, este es el juego, Mis Bloques. Dejo la invitación también para que visiten el sitio web de Javier Russo, en donde está disponible estas tarjetas, Mis Bloques, para tanto crear historias, pero también para conocerse las personas, como se puede utilizar como un rompehielos o como un pequeño warm-up antes de una actividad, ¿no? Está muy bien, sí. Todo lo que sea Ah, saber algo de los demás está muy muy bien. interesante, ¿no? Sí. Bienvenidas, les doy la bienvenida, están llegando más personas, personas que nos están viendo desde la fanpage de la tripulación y también desde el canal de YouTube. Hoy en día estamos en el cierre de la primera temporada de Parley Lúdico, estamos con Nuria Guzmán, que nos está hablando en vivo desde España. Ella es psicóloga y formadora en neurociencia y juego y también es la presidenta de la asociación AFIM 21. Nuria, cuéntanos un poco sobre el juego en tu vida. ¿Qué importancia tiene? ¿Te acercaste del juego desde muy niña o ahora desde adulta? Vale, bueno, pues en mi vida siempre he jugado mucho porque yo tengo, somos 8 hermanos y bueno, pues ya has visto, ¿no? Que cuando era pequeña pues estábamos mucho en la montaña, en las épocas de vacaciones, con mis 7 hermanos, con mis primos que eran 9, mis otros primos que eran 5, es decir, éramos más de 20 niños, pues tú imagínate, o sea, toda mi infancia jugando como todos los niños, pero luego jugábamos mucho a juegos de cartas, de la baraja española, muchísimos juegos de esos, muchos juegos también con piedras, muchos juegos que mi padre viajaba mucho a Alemania y Alemania es la cuna del juego moderno, entonces pues juegos así que recuerde la barricada, jugábamos mucho a la barricada y luego pues ya cuando ya empecé a ser mayor empezamos a hacer colección de juegos, empezamos con Catán, que fue el primer juego que salió un poquito así, y bueno, el palé también, otro más antiguo. El mus, el que aquí a lo mejor ahí no se conoce, el mus, el pinchazo, juegos de cartas que se utilizan mucho en el norte, que son muy interesantes. Sigo jugando, depende con quién juegue. Si juego con gente de mi edad, juego a unos juegos, si juego con gente joven, con otros. O sea, forma parte de mi vida, mucho, y de mi Es trabajo. parte de ti en el fondo. ¿Qué? Están distintos aspectos de tu vida el juego también, ¿o no? No solamente en el ámbito laboral. Sí, a ver, yo por ejemplo que cuando era pequeña era una niña con bastantes dificultades, ¿no? Escolares. Entonces, yo siempre me ponía retos, eran como pequeños juegos, ¿no? Desde un plano imaginario me ponía retos de cómo conseguir las cosas. Tengo que conseguir esto en este tiempo, tengo que conseguir esto en, bueno, siempre contando, ¿no? Cuento muchas cosas y mido mucho las cosas, con lo cual siempre los retos que van marcados con tiempo lo he usado mucho. Por ejemplo, con mis hijos cuando eran pequeñitos, pues había que recoger la casa y nosotros poníamos una bomba. Una bomba era que era un reloj de estos con un tiempo. Y, por Ah, un ejemplo, timer, claro. hay que recoger la cocina, pues lo hacíamos con un juego que utilizábamos una narrativa, que estábamos explorando un sitio y tal, y teníamos 5 minutos. Y en 5 minutos todo el mundo tiene que recoger, pero en reto. Eso lo he usado mucho. Era un juego bastante interesante, que entretenido igual, desde, bueno, desde pequeña que hacían esto en el fondo, ¿no? Más o menos qué edad tenías aproximadamente. Eso empecé a hacerlo yo de mayor con mis hijos, lo de poner tiempo. Pero antes de, cuando era joven, mis padres tenían un restaurante y a veces cuando íbamos a visitarlos, pues no, en vez de vacaciones teníamos que trabajar. Entonces también utilizábamos ese tipo de juegos, de retos. Y luego ahora, pues ahora me ha recordado que con mi hermana cuando estábamos en la calle, y eso de hablado cuando tenía 9, 10, 11 años, nos hacíamos retos de cosas que teníamos que conseguir en la calle. Por ejemplo, encontrar a una persona que se llamara María, encontrar a una pareja que estuviera dándose un beso, encontrar, o sea, juegos de ese tipo. Bueno, tonterías, pero jugábamos con la gente, intentar jugar con la gente. Claro. Eso también lo hemos trasladado de mayor. Por ejemplo, con Marisa, que la habéis visto antes,
una vez hicimos una formación en un pueblo y después de la formación dijimos, nos vamos del pueblo sin haberlo conocido. Entonces nos pusimos el reto de que en 5 minutos teníamos que conseguir un objeto que nos hubieran dado de forma gratuita o el máximo número de objetos. Entonces, quedamos en una placita y todo el mundo salió corriendo a un sitio diferente del pueblo. Y a los 5 minutos, 10 minutos teníamos que llegar al mismo punto con las cosas que nos hubieran dado. Pues a los 10 minutos llegamos con una maceta, con un limón, con manzano, con una bolsa de golosinas, con un palo de escoba, con muchísimas cosas. Cualquier cosa, en el fondo. Y luego esas cosas pues les dábamos un significado. Es decir, ese tipo de juegos, sí, juegos de retos, he hecho muchos, muchos. Qué desafío, bastante interesante lo que nos cuentas. Ahora pasando al tema de AFIN 21, ¿no? Atención, familia, infancia y mayores. Sí, Cuéntanos, Nuria, cómo nació esta asociación, cuál fue la pasión detrás de esto, qué los llevó a fundarla. vale, pues ¿te parece que comparta entonces la pantalla y vemos las Adelante, imágenes? sí. A ver si lo hago bien. Comparto la pantalla y estamos aquí. Aquí, pero no es esta la que yo quería presentar. Espérate. Bueno, Sí, mientras adelante. te voy contando, claro, es que la diapositiva no me funciona la pantalla. Mientras te voy contando, Sí, adelante. pues AFIN 21 nació pues con una niña, que hay una foto ahí en la presentación ahora, si la podemos poner. Aquí, mira, ¿ves esta niña de aquí? Ah, sí, sí. Bueno, no fue realmente ella, pero sí fue una de las niñas que el motivo, ¿no? Esta niñita de aquí, bueno, no tenía recursos como para poder acceder a una consulta privada y entonces organizamos por ella y por otros niños y niñas, organizamos unos talleres lúdicos para mejorar en sus necesidades educativas, para mejorar en problemas de dislexia, problemas de lectura, problemas de atención, diferentes dificultades. Y entonces creamos un pequeño taller. Eso fue un juego, bueno, pues esta chica que también aprendía a jugar, pues les está enseñando. O sea, ella aprendió a jugar, luego le enseña a los demás, ¿no? Eso fue un modelo que también cogimos poco a poco y luego ya nos pidieron actividades para el aula, para colegios. Entonces, por ejemplo, esto es un día con un torneo. Fíjate que niños y niñas, cada uno está en en su juego, Claro. independientemente de que haya ruido, de que haya otros. Y luego poco a poco pues hicimos más actividades en instituto, niños más mayores de 12, 13, 14 años. Y poco a poco, pues bueno, ya empezamos a hacer programas más extensos, como en este colegio, que empezamos a hacer un proyecto de todo un año aplicando el juego en todas las aulas del colegio, creando una ludoteca y todas las aulas. Esto se hace pues con un equipo de gente, Claro. gente voluntariado, gente que sea bueno, en unión con otras entidades y bueno, y con pequeñas, mira, esta por ejemplo la hija de mi compañera, mi hija, y con amigos pues empezamos a hacerlo. De ahí pasamos al proyecto Conectar Jugando, que es muy grande. También a formaciones ya más extensas, fíjate aquí hay más de 300 personas formándose en juego, pero ya para ámbito neuropsicológico, para profesionales de psicología, también de educación, pero sobre todo para trabajar necesidades educativas. Y Claro. bueno, luego jornadas, eso es lo que empezamos a hacer en AFIN 21. Genial la iniciativa, el proyecto lo encuentro bastante interesante, sobre todo Conecta Jugando, y esto tiene, siento yo que esto tiene un tremendo aspecto de comunidad lúdica, el aspecto sociocomunitario es muy interesante, es muy bonito porque se inicia desde lo que nosotros creo que nosotros conocemos acá como las juntas de vecinos, por ejemplo, en donde también están dentro no solamente niños, sino que también adulto mayor, ¿no? Entonces se van encontrando estas mismas comunidades en donde están edades también mezcladas. Es bastante interesante, es muy bonito este aspecto que nos cuentas de AFIN 21 y del proyecto Conecta Jugando. Conectar Jugando, ¿cierto? Sí, Muy, sí, muy, muy Conectar bonito. Jugando. En YouTube se puede ver el programa de Conectar Jugando.
Ya los dejamos invitados entonces a las personas al canal de YouTube en donde está este interesante video de Conectar Jugando, y les damos la bienvenida también a las personas que van llegando, tanto de que nos ven desde la fanpage de la tripulación, también desde el canal de YouTube, que hoy estamos con Nuria Guzmán, psicóloga y formadora en neurociencia y el juego, y también presidenta de la asociación AFIN 21. Nuria, hoy nos vienes a contar sobre la neuropsicología del juego. Cuéntanos un poquito qué es la neuropsicología y cómo la puedes vincular con el juego. Vale, la neuropsicología en realidad son dos disciplinas, ¿no? O sea, por un lado está la psicología y la neurología. Son dos ramas que se juntan ¿para qué? Es decir, la neurología lo que te hace es una explicación del cerebro, la psicología una explicación de la conducta. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la conducta, el cerebro, para que esa conducta pueda ser mejor, ¿no? Y ahí podemos pasar también a neuroeducación, y es qué podemos sacar, qué sabemos del cerebro que nos pueda llevar a un contexto de un aula neuroeducativa, un aula donde aprovechemos el conocimiento, ¿no? Voy a compartir la pantalla otra vez, ¿vale? Sí, adelante. Para hablar un poco con imágenes. Si es que, a ver, voy a echar para atrás. Voy a echar un poco para atrás para que veamos un poco, ¿no? Aquí te pongo esta imagen, no sé si la conoces, lo de los guantes blancos. Cuéntame un poquito. No se puede educar, educar es lo mismo, sin saber de neurociencia, es lo mismo, o sea, lo estoy diciendo mal, educar es intentar diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. ¿Cómo diseñas un guante si no has visto una mano? Pues ¿cómo educas si no sabes un poquito de neuroeducación? ¿Vale? Porque al final sí, tenemos que adquirir unos conocimientos, un aprendizaje, pero tendremos que saber un poco cómo aprende el cerebro, porque si sabemos cómo aprende el cerebro, pues entonces podemos un poquito pues educar, ¿no? Aquí lógicamente no podemos, son pinceladas, ¿no? Es la importancia que sabemos del sueño, de la alimentación, del ejercicio, pero no del entrenamiento cerebral, ¿no? No le damos tanta importancia, damos importancia a los conocimientos. Pero al final, ¿qué tenemos? Que el cerebro se desarrolla, fíjate, en horas de sueño que se pierden, porque estamos muy conectados, en un deporte que sí que tenemos conciencia pero no lo hacemos, en una alimentación que cada vez es peor y sin un sentido de realmente de que hay que tomar conciencia de entrenar la mente. El cerebro se desarrolla de las partes más internas a las partes más externas, ¿vale? Hay diferentes lóbulos y cada uno tiene que ver, pero aquí vamos a centrarnos un poco en esta parte de aquí, en el área prefrontal, ¿vale? Y también unas pinceladas de saber que tenemos muchísimas neuronas, entre 85.000 y 100.000 millones de neuronas, y aprender el conocimiento en realidad es la conexión a esas neuronas. Fíjate aquí la neurona como está cuando está entrenando. Esto es una neurona en aprendizaje, esto es una neurona en estado normal. Claro. Vale, de lo que se trata es que la conexión, el aprendizaje, es establecer sinapsis, conexiones entre neuronas. ¿Para qué? Para que realmente afecte al aprendizaje y a la conducta, ¿no? Entonces, esas conexiones al final es mielinizar esas miles y millones de neuronas que tenemos, es mielinizar. Y cada una de las experiencias que tenemos es lo que nos permite hacer eso, ¿no? Así es que desde la neurociencia se dice, vamos a estimular una parte, más que adquirir conocimientos, vamos a estimular. ¿Pero cómo lo hacemos? La ciencia nos dice que hay que practicar, que hay que fortalecer. Esto es como el cerebro, un camino que no está abierto. Lo que tenemos que hacer es rutas de aprendizaje consolidadas. Pero y ahora te digo, no podemos repetir y repetir cosas que no tienen significado para los niños y las niñas, porque realmente el cerebro aprende por emoción. Solamente se aprende aquello que tiene una conexión con la emoción. Entonces si lo que practicamos en el aula una y otra vez no tiene una emoción negativa, lo que hacemos es estos caminos unidos
a una emoción de algo que no nos agrada. Entonces estamos creando una identidad neuronal en rutas que luego hay muchísimo rechazo. Tú has visto a un niño o una niña que dice, no me gustan las matemáticas, Claro. aprenden lo mismo, y cuando llegan al instituto tienen un rechazo muy grande. ¿Por qué? Porque hemos establecido estas rutas, porque no hemos cuidado realmente la parte emocional, que es primordial para el proceso de aprendizaje. Esto es una de las cosas que nos dice la neurociencia, ¿no? Entonces el cerebro piensa, siente y actúa, y es lo que tenemos un poco que valorar. Eso serían unas pinceladas, ¿no? Hablando. Claro. Y nos desarrollamos realmente ¿cómo? Socializando. Entonces aquí lo único que quiero que se quede la gente es emoción por un lado, socialización por otro. Emoción y socialización. Y nombro a una autora que es chilena, Isabel Benque, chilena, y ella ve cómo los bonobos, que son los que filogenéticamente están más unidos al hombre, son los primates que más juegan. No sé si conocéis sus estudios, Wow, pero está súper interesante con la interacción, ¿no? La interacción que tienen estos primates. claro, son los que menos conflictos tienen entre ellos, son los más sociales y son los que se adaptan mejor. Vale, ¿qué ocurre? Que son los que juegan más. Entonces, el desarrollo de la inteligencia, claro que va por un aspecto manipulativo, pero el juego, ella descubre que es muy, muy importante para que las sociedades funcionen, para que funcionen en armonía. ¿Y qué hace? Que ven que son mucho más flexibles. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y entonces también ve que las especies más inteligentes, como los cánidos, todo lo que son loros, perros, lobos, los delfines, juegan no solamente en la infancia. El juego no es para la infancia, es a lo largo de toda su vida, como una forma de adaptación. Es interesante porque el juego es para toda la vida. Para podernos adaptar hay que jugar, ¿no? Es una cosa, bueno, importante. Es bastante importante, ¿no? El juego es esto que te permite interactuar con otras personas también y contigo mismo, ¿no? Ahora, Exacto. pongámoslo en el contexto educativo. ¿Cuál es el potencial que tiene el juego dentro del aula? El potencial que tiene el juego dentro del aula. El juego en el aula es importante, pero voy a compartir, a ver, te voy a compartir más diapositivas, si es que soy capaz de ponerlas, que es que se me ha ido. Compartir. Vale, el juego en el aula, como hemos visto antes, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? El juego en el aula, principalmente, voy a ponerlo así un momento. Vale, fíjate esta niñita, los problemas de aprendizaje que tenía. Cuando a un niño o una niña que le cuesta, porque hay niños y niñas que de natural tienen un proceso innato para aprender, no tienen dificultades, no tienen problemas. Es decir, Claro. hay un tipo de niños que sí va a salir, tenga la educación que tenga, esté en el centro que esté. Pero hay otros muchos niños y niñas de zonas marginales, niños en riesgo de exclusión, niños que tienen problemas, necesidades educativas, incluso niños que tienen talento, pero tienen un problema emocional, que no pueden aprender de la misma forma. Entonces, en el aula, ¿cómo puede mejorar en el aula? Primero porque el juego equipara a todos, hace que haya un entorno de igualdad. Precisamente por el proceso de ese azar que te permite también alcanzar los mismos objetivos que los demás, ¿no? Pero cuando tú pones un juego en el aula que tenga relación con los contenidos curriculares o no, lo que ocurre es que hay una novedad, se activa un proceso que es la curiosidad, que son las dos áreas más importantes para que se activen los procesos atencionales. Fíjate que aquí en el sistema límbico, el hipocampo libera una sustancia que es la dopamina y eso hace que toda el área prefrontal esté activa y dispuesta al aprendizaje. Si eso le unimos que a los procesos de atención, si hay emoción, en la cara de esta niña hay emoción, se ha activado el proceso de atención, se ha activado el proceso de emoción, con lo cual hay una relación directa con la memoria. Entonces,
la novedad, estimula el hipocampo, de aquí el área prefrontal y de aquí otra vez al sistema límbico que afecta a la memoria. O sea, hace que podamos aprender. Aquí se ve más claramente la ruta del sistema dopaminérgico, ¿vale? Que es la ruta que hace que podamos. Pero además es que este sistema dopaminérgico no solamente es con despertar la atención. Si tú pones reto, si el aprendizaje tiene que ver con reto y hay recompensas en el juego, tú sabes que siempre es un reto y siempre tienes unas recompensas. Pero además hay una cosa que se activa, las ganas de superarlo, el afán de superar ese reto. Y luego tiene otro componente. Estos son los elementos del juego que sirven para estimular el cerebro. Es que hay un feedback inmediato. Lo que haces, esté mal o esté bien, tiene un feedback. Sabes que lo estás haciendo bien o mal, a diferencia del sistema educativo que a veces hacemos ejercicios sin saber si lo hacemos bien o mal. Entonces hay un aprendizaje, precisamente porque están todos los alimentos, novedad, curiosidad, atención, memoria, reto, recompensa, afán de superación y feedback. Todos esos son los elementos. Entonces, de la emoción pasamos a la motivación y de aquí, como el área prefrontal se queda activa, son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas que nos permiten tomar decisiones, planificar, organizar, establecer metas, resolver problemas, controlar emociones, formular hipótesis, inhibir respuestas. Todo esto, fíjate, Pamela, que es lo que necesitamos en la vida. Exactamente. O sea, para poder aprender realmente nos tenemos que planificar, nos tenemos que organizar, tenemos que tomar decisiones, establecer metas. Eso es realmente el aprendizaje. Son habilidades para la vida, en el fondo, este aprendizaje que te va a durar desde que eres pequeño, desde que lo adquieres, hasta ya adulto, en el fondo. Exacto. Entonces, si entrenamos, cuando estábamos viendo la fotografía de los caminos, que al final la estimulación neurocognitiva lo que permite es repasar, repasar, repasar o practicar, practicar, practicar. Fíjate en estos niños y niñas de aquí. Si un día y otro practican en planificar, en organizar, en tener una meta, en resolver, en gestionar las emociones que te da la pérdida del juego, en gestionar todo eso y lo haces un día y otro, hay un cambio a nivel del área prefrontal. ¿Vale? Entonces, eso es muy interesante porque regula muchísimo la conducta. Entonces, la neuropsicología también tiene mucho que ver con la conducta. Cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos. Enlazamos nuestros programas en eso. Es decir, todo eso nos lleva a las funciones ejecutivas. Y la función ejecutiva para el cerebro es como el director de orquesta. Luego está aquí la parte del lenguaje, la parte del área espacial, la parte visual, la del movimiento, pero no hace falta un buen director de orquesta. O sea, y el juego precisamente es el mejor elemento para estimular las funciones ejecutivas. Esa es un poco la línea en la que nosotros hablamos, ¿no?, del tema. Está bastante interesante esto que nos cuentas y ahora colocar esta neuroeducación en el contexto actual, ¿cuáles crees tú que son los desafíos para la educación en estos tiempos de pandemia? Los desafíos en este tiempo de pandemia. Pues mira, bueno, aquí te venía algunos juegos, ¿vale? Ahora te cuento los desafíos. Juegos, fíjate que el juego lo podemos relacionar con, o bien con atención, memoria, cálculo, razonamiento, pero procesos visoperceptivos que son muy importantes, con la fluencia. Luego, si da tiempo, os pongo un ejemplo de fluencia, ¿vale? Me salto el juego y te digo los desafíos de la educación y cómo la planteamos. Pues has visto que hemos hablado de que el cerebro se construye realmente por las experiencias que tenemos, ¿no? El cerebro no es una cajita donde le vamos metiendo conocimientos, que a veces la educación hace eso. Es como una caja donde le vamos metiendo. No, somos nosotros los que tenemos que tener una parte activa, ¿no? Exacto. Es decir, cualquier experiencia, y entonces el juego siempre tiene una narrativa y siempre es un contexto diferente con unas normas y unas reglas diferentes. Es decir,
cada juego te aporta una experiencia diferente, ¿no? Entonces el juego nos permite aprender a respetar normas, capacidad de interactuar, empatía, mejorar en habilidades sociales. Vale, te estoy respondiendo a la pregunta, pero un poquito lento. Yo lo que planteo es que el juego permite la conexión entre la realidad y la imaginación, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? Exacto, sí. Permite esa conexión, ¿vale? Entonces esa es precisamente la relación. ¿Qué tiene que ver la realidad con la imaginación? ¿Qué tiene que ver, Pamela? La realidad con la imaginación. Para mí, Los demás bueno, la también se pueden realidad hacer. con la imaginación es que si yo imagino algo que quiero, por ejemplo, si yo imagino una meta para mí, la puedo hacer real, por ejemplo. Sí, pero ¿qué tienen en común las dos? Ay, ¿la conexión, dices tú? Sí, ¿cuál es el punto? En que algo, no, la verdad no sé, ahí tendrías que iluminarme en este sentido. Vale, bueno, pues fíjate, son estados de conciencia. Tanto la realidad como la imaginación son estados de conciencia. ¿Y cómo transformamos el cerebro con estados de conciencia? Lo puede transformar tanto la imaginación como la realidad. ¿Vale? Ese es el aporte que hago. Solamente que la imaginación no tiene límites y la realidad sí. Claro. ¿Vale? Entonces la imaginación, el juego te permite experimentar posibilidades que de otra forma sería imposible. Es decir, la realidad tiene sus límites, la imaginación no tiene límites. Y eso es muy importante en el proceso introspectivo, sobre todo de los adolescentes, que empiezan ya a desarrollar ese proceso de introspección, de pensarse a sí mismo, pero también de desarrollar su capacidad de abstracción, su plano imaginario, ¿no? Entonces, Claro. los problemas de la vida que nos enfrentamos, juego, lo primero que te permite es empoderarte, hacerte resiliente. Fíjate estos dos niños que tienen un aspecto de pobretón, de dificultades, de necesidades. Los metemos en un plano en que pueden luchar contra sus dificultades, en la imaginación. Eso es lo que hacemos a veces con niños y niñas que vienen a la consulta, que vienen así, les creamos un personaje y se vuelven así. Y a veces en su rol de personaje me dicen, soy capaz de subir a las escaleras cuando llevo mi escudo o cuando llevo mi pulsera, ¿vale? Porque están dentro de su personaje. Claro. Así que respondiendo a tu pregunta, es que las nuevas generaciones, esto es una frase de Yuval Harari, que dice, lo que necesitan las nuevas generaciones, por encima de todo, es inteligencia emocional y resiliencia, o flexibilidad emocional. Flexibilidad emocional que te la da la imaginación, porque la imaginación hace que tu mente sea más libre y no esté tan cerrada. Entonces es porque van a vivir en un mundo en constante cambio. Eso lo dijo en el 2013 o en el 2014. Ya ha llegado esa época. Ahora mismo estamos en un mundo en constante cambio. Todo va a cambiar mucho más rápido que, o sea, los cambios que vienen por la pandemia, por el cambio tecnológico, por las diferencias sociales que hay. Entonces, tenemos un reto, un desafío muy importante, y es que tenemos que tener una identidad flexible para podernos adaptarnos emocionalmente. Entonces, nos toca en esta época no dejar de cambiar a lo largo de la vida. Y es muy difícil eso de enseñar en el aula. ¿Y cómo se enseña? Precisamente desde un plano imaginario, o sea, aportando imaginación, juego. El juego con tantas normas, con tantas reglas, te permite desarrollar precisamente esa flexibilidad que tiene que ser emocional. Esa es la respuesta que te tenía preparada Claro. y que llevamos mucho tiempo diciéndolo, ¿no? O sea, esa era un poco. Es bastante interesante, bueno, considerando el sistema, perdón, la situación actual en la que nos encontramos, esta situación de pandemia, lo complicado también que es en las casas para millones de niños y niñas a lo largo del mundo.
que se encuentran en este sentido, en este ambiente de cambio, ¿no? Que ya no van al colegio, no están en esta normalidad que antes tenían tan fija en el fondo. Ahora se encuentran en sus casas, se encuentran viendo a sus profesores y compañeros a través de una pantalla y es difícil, es muy difícil para los niños. Esto que les impone en el fondo la adaptación, una adaptación más virtual que antes era presencial, ¿no? Quizás para algunos es un poco más fácil, quizás para otros es mucho más difícil. Bastante interesante, sobre todo ahora lo de la inteligencia emocional, ¿no? El sentido de adaptación, la resiliencia también, lo que nos contabas. Bastante interesante. Sí, además fíjate en una cosa, y es que ahora estamos tan preocupados en que los niños y las niñas lleguen al colegio y que aprendan lo que tienen que aprender. Tienen que Claro, aprender esos conocimientos, claro que son importantes del contenido curricular, pero no puede ser desde una tensión que te haga un camino neuronal en que te lleve a una emoción negativa. Es decir, la presión que han llevado en los últimos meses en que tengo que aprenderme las tablas, tengo que aprenderme esto, tengo que claro. aprender. Hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero el docente tiene que tener muy, 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 muy claro que tiene que ser desde una emoción de calma, ¿no? Para no generar estrés, porque un cerebro con estrés no aprende. Exacto, bueno, y el estrés está siendo a una vez que está siendo cada vez más grande dentro de las casas, dentro de las familias, sobre todo, y imagínate entonces los niños, ¿no? Como debe ser para ellos enfrentarse a esta otra nueva realidad. Claro, pero los niños tienen esos Tenemos caminitos pequeñitos, espacio. no Mm, consolidados, ¿no? claro, exactamente. Tenemos espacio para alguna pregunta del público. ¿Sí? ¿Está alguno de mis colegas aquí que pueda leer alguna pregunta del público? No sé si tenemos dentro del en vivo en la fanpage o en el canal de YouTube. Déjame revisar si hay alguna pregunta. ¿No me Ah, mira. escuchas? Sí, sí, aquí estás. Sí. Adelante. Hola, hola Nuria, con Max por Hola, acá. Sí, hola. mira, nos estaban preguntando algunos participantes sobre si nos podías recomendar, Nuria, algunos juegos para usar en lo que es la aula, para crear estas Bueno, experiencias. ¿Sí? sí, juegos. Juegos hay muchísimos. ¿Juegos para qué? Para trabajar emoción, para cálculo, para... me gusta mucho, o sea, según las edades, pero mira, esto de aquí, por ejemplo, Iconicus. Este es Iconicus. Es un juego de cartas en el que me haces una pregunta y yo te respondo, por ejemplo, con una de las cartas. ¿Vale? Había traído también aquí, habíamos puesto unos juegos. Este juego, por ejemplo, es Vaya Tomate. Vaya Tomate es como para memoria y recuperación léxica. Muy bueno. Juegos. Toma 6, por ejemplo. Es que tengo aquí algunos y los voy a... Toma 6 para cálculo. Hay un montón de cálculo. Para hacer secuencias, Abluxen es otro de los juegos que es interesante. Ahora han sacado un montón de juegos que son de lápiz y papel. Por ejemplo, Quantum, no sé si se ¿Cuánto? verá al revés. Quantum, que son a base de unos dados, tienes que hacer una suma y en base a esa suma tienes que rellenarlo en un papel, ¿no? O sea, tienes que poner la solución en un... Es un buen ejercicio de planificación que utiliza una función ejecutiva, que es la planificación, junto con cálculo. Han salido también Quiz, que es lo mismo, pero con otra mecánica. Lo mismo, cálculo y planificación. Es planificación, toma de decisiones. Entonces son juegos que me parecen muy interesantes. En la misma línea, Plenus, que también hace lo mismo. Suma con dados y tienes que poner el resultado en una columna o en otra. Toma de decisiones, planificación, metas. Llevando al plano de matemáticas todavía, alto voltaje, que es para hacer sumas y restas y multiplicaciones. Eso está buenísimo. Esta mía también. Isla Calavera les gusta muchísimo a los niños. Tienen que también, en base a dados, tener resultados y conseguir una puntuación. Y es una temática, pues que hay tesoros, hay calaveras, hay un poquito de todo. Me Nuria, gusta una mucho consulta. Ese también. ¿Podrías decirnos el título de ese mismo que tienes? Portal Montar. Portal.
Tiene Ese muchos lo leí. personajes de películas, muchos personajes fantásticos, pero un ejercicio de planificación muy bueno. Muy, 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 muy bueno. Interesante. Yo te iba a preguntar, porque también hay alguien que pregunta por juegos en específicos para educación emocional. Para educación emocional, pues, por ejemplo, me gusta mucho el de Iconicus. El que mostrabas al inicio, claro. Sí, me gusta mucho el juego de emoción. Emoción son unas cartas, no las tengo aquí ahora mismo. Son unas cartas que vienen todas las emociones. Bueno, vienen un grupo de 60 emociones. Muy bonitas, con una imagen muy bonita, la usamos muchísimo. Utilizo mucho también, que no es un juego de emociones, que es de creatividad, que se llama Conecta 2. Conecta 2 tienes que unir dos cartas a hacer conceptos y en base a esos conceptos nosotros trabajamos emociones. Está también Feelings. Feelings en inglés, sentimientos. Sentimientos, ajá. También, mira, aquí me están mandando, Marisa me está dando Iconicus. Este juego es buenísimo, sirve para todo. Ahora si queréis hacemos un ejercicio. Y este es emoción. Emoción es buenísimo porque fíjate las cartas como vienen diferentes cartas así. No, bueno, aquí no se verá. ¿Lo Estupor. ves? Sí. Vienen diferentes cartas. Lo utilizamos muchísimo, muchísimo este de aquí. Utilizamos mucho el Dixit también para emoción. Claro, ¿Vale? para emociones. El Es Dixit, el Iconicus, como para Dixit, gestionar emociones. Iconicus, Conecta 2, Feelings. Este de aquí, El Feelings. Feelings, claro. Tenemos más, ¿eh? En realidad utilizamos cualquier elemento para trabajar emociones. Por ejemplo, utilizamos mucho piezas de madera, el Kapla, unas piezas de madera en el que, bueno, son rectangulares, pequeñitas, y les decimos, construye lo que sientes o constrúyeme un concepto con estas. Y la gente dice, no sé qué hacer. Y al final te lo acaban haciendo. ¿Qué más? Más Mira, con preguntas. estas cartas, bueno, sobre todo con lo del Dixit, por ejemplo, es bastante, encuentro que es flexible, sobre todo cuando no les pides una historia, les puedes pedir una palabra, una frase, pero también el sonido. Y tengo una experiencia bastante bonita también que tuvimos con nuestro colega Nicolás en Alta Watts tiempo atrás, cuando los niños más pequeños utilizaban también sonidos. Podían mezclar una frase, perdón, con un sonido y era bastante bonito porque algunos no tenían como este sentido de me siento cómodo aquí, no conozco a nadie, en el fondo se sentían muy tímidos. Entonces estas cartas les permitió en el fondo crear historias con frases y sonidos entre medio. Fue bastante interesante y fue bastante bonito. Entonces tenemos aquí un gran listado de juegos para educación emocional, ¿no? El Dixit, Conectados, Feelings, que nos mostraba aquí Nuria también, no me acuerdo qué otro más Icónicos. el Icónicos también, por supuesto, para con estas cartitas que son tan lindas, que son corazones y dentro puedes tener cualquier icono en el fondo, que Claro, representa pero algo para luego distintas. también, Pamela, hay una cosa importante. Las emociones se pueden trabajar con cualquier cosa, porque cualquier actividad que hacemos en grupo o nosotros mismos, desperta unas emociones. Entonces utilizas cualquier juego y luego ¿cómo te has sentido con el otro jugando? ¿Cómo ha sido la actitud del que ha ganado? O sea, ¿te has sentido cómodo con el que ha ganado? Eh, ¿Cómo has gestionado esa pérdida? O sea, puedes preguntar tantísimas cosas relacionadas con emociones cuando has terminado de jugar. ¿Cómo te has enfrentado precisamente a eso? Tenemos una guía desarrollada para jóvenes en el que son 10 juegos o 15 juegos y en el que al final hay un debate. Hay un debate cortito de 5 o 10 minutos en el que son todo preguntas relacionadas con emociones y con procesos de socialización. Una guía que se llama JDJ, para desarrollar competencia socioemocional en jóvenes. Muy Así que interesante. cualquier elemento sirve. Con lo que me dices de Dixit, me gusta mucho lo que dices eso de utilizarlo con sonido, porque eso es creatividad, es decir, eso es sacarle jugo al juego, ¿vale? Está muy bien. Nosotros tenemos una experiencia en el que sentamos a alguien que sabe tocar en instrumento, en un piano, o cuando están ya saben un poquito de música,
en vez de con partituras, con cartas del Dixit y se las vas cambiando. Y mientras la persona está tocando en base a esa carta que está viendo, otra persona está inventándose una letra, cantándola en base a esa carta. Y es muy chulo. Qué bonito esa mezcla también. Es otra manera de utilizar en el fondo estas cartas, ¿no? Sí, sí, Muchas pero gracias, cualquier Nuria. No sé juego. si quedó, bueno, claro, con eso, con los títulos que nos entregó Nuria nos contaba. Nuria, te concedo este último espacio para que des un mensaje a los profesionales, a papás y mamás que te pueden estar mirando también. Vale, bueno, pues voy a hacer una cosa. Lo voy a hacer con un juego, con icónicos. Voy a Adelante. barajo las cartas y de las cartas que salgan elijo 3. ¿Qué quieres? ¿Cuál es la pregunta? Dejes un mensaje. Este es el espacio en donde dejas un mensaje para las personas que te están mirando. Vale, las cartas que me han tocado son estas. Una bandera, Wow. esto y esto. Vale, pues elijo esta, la puerta, como, bueno, pues que espero que vean un mundo de posibilidades en el juego, que no hace falta saber jugar, hay que ponerse. O sea, cualquier cosa que queramos hacer en la vida es cuestión de practicar. Mucha gente tiene miedo porque no conoce un juego. A veces el juego, dices, no sé cómo va este juego, es una barrera. Experimenta, porque ya el hecho de probar una cosa nueva te abre la mente, te hace la mente Exacto. más flexible, ¿no? Entonces, pues deja la puerta abierta al juego, ¿no? Utilizaré esta también para decir, bueno, creo que esto puede considerarse una meta, ¿no? Tenemos que llegar a esa meta en la que la gente piense en lo que tenemos es lo que tenemos. No podemos cambiar la realidad ahora mismo. Sí podemos formar parte del proceso de cambio, pero a veces a niños y niñas con los que trabajamos no podemos cambiar su realidad, pero sí que podemos mandar un plano imaginario y su cerebro también se desarrolla de forma positiva en ese plano imaginario, ¿no? Entonces esa sería una meta, ¿no? Y pues muchísima salud para toda la gente que nos está viendo y que sea una oportunidad, que espero que os haya gustado dentro de mi caos. Que os haya gustado y que le deis una oportunidad, un brindis al juego, que se lo merece. Exacto. Muchas gracias, Nuria. Queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron en el cierre de esta primera temporada de Parley Lúdico. Les agradecemos mucho a las personas que nos están acompañando aquí en la llamada y también desde la fanpage de la tripulación y el canal de YouTube, que han estado acá hoy día acompañándonos junto a Nuria, que hoy nos vino a conversar sobre la neuropsicología del juego. Te agradecemos muchísimo, Nuria, tu participación y por haber aceptado también la invitación a Parley Lúdico en su primera Bueno, temporada. yo os agradezco a vosotros la invitación, de verdad. O sea, el agradecimiento es mío. Muchas gracias a todos por participar y esperamos pronto darles noticias sobre la segunda temporada de Parley Lúdico. Pronto saldrán más noticias sobre los temas que trataremos y los próximos invitados también. Les agradecemos muchísimo que hayan participado, a todos los anteriores invitados y invitadas también que participaron en esta primera temporada de Parley Lúdico. Muchas gracias.